Hola, ¿cómo están? En este primer video tutorial hablaremos sobre el patrón de diseño MVC para web y también daremos nuestros primeros pasos en la creación de aplicaciones web en ASP.NET MVC 4. ¿Ya? El patrón de diseño MVC dice que o establece que toda aplicación web puede ser constituida como tres grandes componentes, los cuales son la vista, el modelo y el controlador. El modelo podemos verlo como el concepto de negocio, ya sea un ente abstracto o concreto, un producto, una persona, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el controlador, el cual recepciona las acciones que el usuario quiere hacer sobre el concepto de negocio y las canaliza sobre el modelo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la vista, la cual podría ser vista como la representación visual del modelo de acuerdo a las diferentes acciones que son ejecutadas sobre él a través del controlador. Por ejemplo, si nuestro modelo o nuestro concepto de negocio es el producto, eh, definimos en el controlador varias acciones que pueden ser realizadas sobre el producto, como por ejemplo registrar, listar, editar, ver. Para cada una de ellas debe existir una vista asociada, ¿ya? Por ejemplo, para registrar un producto debe existir un formulario adecuado para tal que contenga, por ejemplo, en su formulario todos los campos que requiere un producto para ser guardado en la base de datos. Bueno, ahora llegó el momento de crear nuestra primera aplicación en ASP.NET MVC 4, ¿ya? Para lo cual hacemos lo siguiente: archivo nuevo, proyecto. Seleccionamos web y aquí aplicación web de ASP.NET MVC 4. ¿Ya? A este proyecto le llamaremos clínica. ¿Ya? Bueno, ustedes pueden elegir dónde guardarlo. Yo aquí estoy viendo dónde lo guardo. Aquí estará bien. Ya, ponemos aceptar. Visual Studio nos ofrece una serie de templates para poder inicializar nuestro proyecto web. ¿Ya? Tenemos varias opciones. La que nosotros elegiremos es básico, y para el motor de vistas elegiremos Razor, ¿ya? Por sobre SPX. Entonces aquí le ponemos a aceptar. Ahí Visual Studio está levantando y creando los archivos para el proyecto en cuestión. En este punto nos vamos a detener un poco para poder identificar los diferentes componentes y carpetas de este proyecto que representan obviamente cada uno de los componentes del patrón MVC. ¿Ya? Por un lado tenemos la carpeta appdata, ¿ya? Que nos va a servir para almacenar bases de datos con las cuales estemos trabajando en nuestro proyecto. Appstart contiene algunos archivos de configuración, y sobre el principal que nos vamos a detener en algún momento es routeconfig, ¿ya? Luego content, en la carpeta en la cual se almacenan todos los estilos de CSS que nuestra aplicación web requiera. Controllers se corresponde con el componente controller del patrón de diseño MVC, ¿ya? Por ende aquí irán todas las clases que representen controladores de acciones. Los models o la carpeta models son las clases que representan los conceptos de negocio que maneja nuestra aplicación. Por ende ahí estarán las clases alojadas que representen dichos componentes. Scripts contiene todos los archivos JavaScript que nuestra aplicación pueda requerir
y views contiene todo el componente visual de nuestra aplicación, todos los archivos HTML, ¿ya? Bueno, más abajo podemos encontrar otros archivos que son de configuración. Más importante obviamente es web.config, donde está toda la configuración de nuestro proyecto, ¿ya? En esta parte del video tutorial nos enfocaremos solamente en la creación de rutas, ¿ya? Definiremos obviamente qué es una ruta y cómo crearla y cómo manejarla, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es ir a la carpeta appdata routeconfig, ¿ya? Ahí tenemos un poco de código que en este momento nosotros, esa porción que marco no nos sirve, nosotros partiremos de cero. Voy a escribir un poco de código, ¿ya? Y luego de escribirlo voy a hacer un resumen de lo que se ha hecho para que podamos entender cuáles son los diversos componentes y primeramente ver que es una ruta. Así que escribo lo siguiente: routes.map route. Bien, una ruta puede ser vista básicamente como un concepto de 4 componentes. Primeramente un nombre, una URL, eh, el controlador y acción que ejecutan la ruta y algunas restricciones que nosotros podamos definir sobre la ruta, que en este caso ha sido el método de envío, ¿ya? Con el cual la ruta se sirve. El nombre de la ruta nos será útil a nosotros más adelante cuando tratemos de usar la ruta en las vistas. La URL es la cadena de caracteres que nosotros escribimos en el navegador y que, si de coincidir con este patrón, que es decir, un string vacío, es decir, no escribimos nada, la ejecución de la aplicación se traslada al controlador pacientes acción index, ¿ya? Por ende, yo voy aquí y voy a crear mi primer controlador para poder empezar a agregar un poco más de rutas. Pacientes, controlador vacío, tal como está ahí. ¿Ya? Automáticamente lo que está acá es un controlador, ¿ya? Y la primera acción, la más básica de todas, la que se crea, es index. Juntamente con esto
¿ya? Como el patrón nos dice que el controlador representa las acciones que se ejecutan sobre el concepto de negocio o modelo, cada acción de controlador, bueno, casi todas, tienen que tener asociada una vista. Por ende, yo voy a la carpeta Views, acá, y creo una carpeta con el mismo nombre del controlador. Agregar carpeta y pongo pacientes. Pacientes. Y dentro de ella, cada una de las vistas asociadas a las acciones del controlador pacientes. Agregar vista. En este caso, voy a escribir la vista de la acción index. Por ende, yo escribo aquí index, el mismo nombre. ¿Ya? Pongo aquí crear como vista parcial, etcétera. Y pongo agregar. ¿Ya? Entonces sabemos lo siguiente: existe una correspondencia entre el controlador, que está acá, cada uno de sus métodos públicos, que son las acciones, y cada una de estas acciones tiene que tener su correspondiente vista dentro de la carpeta Views, y además dentro de la carpeta que tiene el mismo nombre del controlador. ¿Ya? Y una convención. Entonces, yo luego de escribir esto, puedo ya entender de mejor forma que cuando yo no escriba nada, por ejemplo, en la barra de navegación del navegador, la ejecución se va a trasladar a este punto, es decir, a la acción index del controlador pacientes. ¿Ya? Yo aquí puedo poner un mensaje, voy a poner listar todos los pacientes. ¿Ya? Voy a escribir aquí también un par de rutas más. Rutas del paciente. Y aquí solamente me basta copiar esta misma estructura. ¿Ya? A esta ruta le voy a llamar pacientes. Lo que yo debo escribir en el navegador, ¿ya?, para invocar esta ruta va a ser pacientes. No hay problema con que sea el mismo nombre, ¿ya?, porque hacen referencia a distintos componentes de la ruta. Aquí pacientes es el nombre y también es la URL, ¿ya? Ya lo veremos. Cuando yo escriba pacientes en la barra de navegación del navegador, ¿ya?, se creará un paciente controller y se invocará su método index. Entonces la ejecución se traslada ahí. Y la única forma de llegar a esta ruta, a esta... sí, está bien, esta ruta, es a través del método get. ¿Ya? Entonces yo guardo acá. Hay un poquito de orden. Estamos a decir que lo que hace esta instrucción, la que estoy marcando acá, va a la carpeta views y dentro de ella busca una carpeta pacientes correspondiente con el nombre del controlador y busca una carpeta index correspondiente con el nombre de la acción. Entonces yo ejecuto mi aplicación. Ahí está. Si ustedes se fijan, esta es la raíz del proyecto, ¿ya? Si yo no pongo nada, se invoca listar todos los pacientes, que es la respuesta de la acción index del controlador pacientes. Lo mismo podría ocurrir si yo escribo pacientes. Así estoy invocando la segunda ruta. Helo ahí. Voy a poner stop acá. Y voy a escribir otras rutas más. Obviamente aquí podemos copiar la misma estructura, no hay problema.
tenemos que hacerlo cuidadosamente sí para no para modificar adecuadamente todos los campos. Esta vez voy a escribir una ruta para el despliegue de un formulario para el registro de un nuevo paciente. El nombre de esa ruta va a ser nuevo paciente. Lo que yo escribo en el navegador para la invocación de esta ruta va a ser paciente/nuevo. ¿Ya? La ejecución se va a trasladar al mismo controlador pacientes y una acción nueva que yo voy a escribir que se llama nuevo. Obviamente esto me fuerza a mí a que yo tenga que ir al controlador y tenga que escribir mi acción nuevo. ¿Ya? Tiene que existir obviamente la correspondencia. Como yo he hecho esto, también me veo la necesidad de ir a la carpeta pacientes dentro de views y agregar una nueva vista. Vista como vista parcial, pongo nuevo. Ya, ahí está. Yo escribo formulario para registrar un nuevo paciente. ¿Ya? Hasta ahora todo está bien. Voy a recompilar el código. Ahí está. Voy al navegador. Entonces aquí yo debería ser capaz de escribir nuevo y debería responderme lo que yo he hecho recientemente. Ahí está. Obviamente más adelante nosotros vamos a reemplazar este simple texto por algo más grande, ¿ya? Algo más completo como un formulario web, ¿ya? Pero el motivo de este video tutorial es introducirnos en las rutas, ¿ya? Voy a escribir dos rutas más. Una va a ser para desplegar los pacientes de FONASA. Pacientes FONASA. La URL con la cual yo invoco la ruta es pacientes/FONASA. El mismo controlador obviamente. Acción FONASA. Durante este video tutorial todas las acciones, toda la ruta que escribamos van a ser invocadas a través del método get, ya que para la ejecución de una ruta con método post requerimos la escritura de un formulario, lo cual no va a ser en este video tutorial, pero sí más adelante. ¿Ya? Luego de esto ustedes se podrán dar cuenta que es un proceso bastante mecánico. ¿Ya? Voy a escribir otra ruta para los pacientes de ISAPRE, ya que es invocable con pacientes/ISAPRE. Nuevamente hay que tener cuidado porque obviamente estamos haciendo un copy paste, pero debo modificar adecuadamente los parámetros, ya sea el name, la URL, los defaults que definen los defaults que define qué controlador y qué acción se ejecuta en respuesta a la URL que yo escribo en el navegador, ¿ya? Y además en base al método de petición que se solicita, ¿ya? He escrito dos nuevas rutas que me exigen la creación de dos acciones nuevas en el controlador pacientes, así que yo voy acá y nuevamente hago un copy paste. En este punto entiéndase que estamos escribiendo solamente rutas vacías que retornan una simple cadena de caracteres, ¿ya? Pero sabemos que más adelante van a ser unos contenidos un tanto más complejos. FONASA y la otra era ISAPRE. Entonces yo voy aquí nuevamente a pacientes, vista, FONASA creado como vista parcial, ¿ya? Listar pacientes con previsión FONASA. Lo mismo para ISAPRE. ISAPRE, vista parcial,
pacientes con previsión ISAPRE. ¿Ya? Hemos hecho todos los pasos. Hemos, para hacer un resumen, escrito las rutas. ¿Ya? Las rutas me exigen que exista cierto controlador con cierta acción. Lo hemos escrito. Ahí está. FONASA ISAPRE. La escritura de estas dos acciones, ¿ya? Por el momento me exigen a mí la existencia de dos vistas nuevas, FONASA e ISAPRE, ¿ya? Dentro de la carpeta que representa el controlador, pacientes. ¿Ok? Entonces yo con estas dos URL nuevas puedo invocar contenido nuevo, ¿ya? Por ende yo recompilo el proyecto. Entonces aquí yo podría poner, ahí, FONASA ahí está, ISAPRE, lo mismo, ¿ya? Hasta ahora se entiende como un proceso bastante mecánico. Las siguientes rutas que vamos a escribir son rutas parametrizadas. ¿Qué es una ruta parametrizada? Es una ruta que dentro de su string de URL tiene parámetros que me sirven a mí para operar internamente, ¿ya? Entonces yo copio esto que está aquí y hago la configuración respectiva. Vamos a escribir una ruta que va a responder a la funcionalidad de ver el detalle de un paciente, ¿ya? Por ende que yo le pongo como nombre a esta ruta ver paciente. Ver paciente, ¿ya? Como ver paciente depende del paciente que está siendo visto, tenemos que disponer de alguna forma de identificar dicho paciente, ¿ya? Y la forma de identificarlo es típicamente con su ID u otro campo significativo. En este caso vamos a usar el ID, ¿ya? Con eso nos estamos adelantando un poco en lo que es más adelante el modelo. Ya sabemos que el paciente va a tener una propiedad o columna, como quieran llamarle, que se va a llamar ID, ¿ya? Y para identificar el parámetro dentro del string de URL usamos esta sintaxis, llaves, ID, ¿ya? La acción se va a llamar ver, ¿ya? Entonces voy a mi controlador y escribo lo siguiente. Obviamente la acción que se llama ver, pero yo como sé que es una acción parametrizada, ¿ya? Porque estos parámetros le dan información a la acción para ejecutarse, ¿ya? Yo los puedo declarar aquí como parámetro de la acción dentro del controlador. Le pongo int ID, el mismo nombre que yo he definido en la ruta, ¿ya? Entonces aquí voy a introducir un nuevo concepto que es el famoso viewback. Viewback, ¿ya? ID.id es igual a ID. El viewback nos permite a nosotros tomar contenido desde el controlador, desde el controlador y sus acciones, y llevarlo a la vista, ¿ya? Lo que estoy haciendo yo aquí, creando una variable llamada ID, ¿ya? Que aloja el valor de la ID que yo paso por parámetro, ¿ya? Y ese mismo yo lo voy a mostrar en la vista, ¿ya? Luego de hacer esto yo tengo que crear mi vista asociada, pacientes, ver, vista parcial, agregar, ya. Aquí vamos a poner ver detalle del paciente
con ID, y aquí yo voy a invocar código de C#, ¿ya? Así que escapo caracteres con arroba y pongo lo siguiente: viewback, la misma variable que estaba en el controlador, .id, ¿ya? Bueno, y esto mismo lo voy a poner dentro de una etiqueta strong. Ahí está, ¿ya? Entonces ya sabemos algo nuevo. Por aquí estar, ¿ya? Este parámetro ID, que está siendo otorgado a la aplicación mediante un parámetro de URL, ¿ya? Yo lo tomo en mi controlador, lo puedo declarar como parámetro de la acción, se lo otorgo a viewback, ¿ya? Para yo poder luego desplegarlo en la vista, ¿ya? Por donde yo recompilo la solución, voy acá, y la forma de invocarlo, si usted recuerda, eran pacientes / una ID, por ejemplo, 45. Ahí está. ¿Lo ven? De esa forma nosotros hemos entregado información desde el controlador a la vista usando viewback, ¿ya? Vamos a escribir otra última ruta para el paciente, que es para desplegar el formulario de edición. ¿Ya? Editar paciente, ¿ya? Obviamente debemos saber qué paciente estamos editando, por eso va como parámetro de URL el ID, le ponemos / editar, ese va a ser nuestra URL de invocación, ya. El mismo controlador, pacientes, esta vez la acción va a ser editar, obviamente invocada mediante el método get, ¿ya? Nuevamente tengo que ir a mi controlador, crear una acción editar, va a tener la misma lógica, es decir, yo voy a recibir el ID, se lo paso a viewback, ¿ya? Y lo muestro en la vista. Por ende, yo aquí en mis vistas creo una nueva vista asociada a editar, vista parcial, editar, ¿ya? Ya que escribo formulario para editar paciente con ID, y aquí uso strong, código C# viewback.id. Perfecto, ya está todo en regla. Veamos la ruta, ya. Existe el controlador pacientes, acción editar, vamos viendo, ahí está. Luego de esta verificación, existe la vista asociada a editar, sí, aquí está, ¿ya? Entonces yo recompilo, ¿ya? Entonces aquí escribo editar, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Sabemos más adelante que aquí va a venir un contenido mucho más complejo, en este caso un formulario para editar el paciente con el ID que yo he proveído, ¿ya? Pero hasta aquí lo importante es lo siguiente: hemos escrito todas las rutas, ¿ya? Que en cierta forma representan
las más estándares acciones que yo puedo ejecutar sobre mi concepto de negocio, que en este caso el paciente, es decir, listarlos, ver uno, editar uno, y tener un formulario para crear uno nuevo. ¿Ya? Entonces en este momento tenemos lo que se conoce como un mantenedor. Perfecto. Voy a cerrar todos los archivos menos este para no enredarme. Ya. Lo que haremos ahora, ¿ya? Vamos a crear lo mismo pero para otro concepto de negocio, que en este caso va a ser la enfermedad, ¿ya? Para ir dándole forma a nuestra aplicación. Fin, rutas del paciente, rutas de la enfermedad, y en cierta forma el patrón se repite, ¿ya? Por ejemplo, yo podría tomar este mismo que está acá, que es el primero, y sabemos que a pesar de ser un concepto de negocio distinto, las acciones podrían ser bastante similares, ¿ya? En lo que respecta a las acciones estándares, como por ejemplo la que yo he copiado acá, que es index para listar todas las enfermedades. Se va a llamar enfermedades. La URL de invocación va a ser tal cual, enfermedades. El controlador, que aún no hemos creado y lo crearemos, va a ser enfermedades, ¿ya? Y su acción index invocable a través del método get, ¿ya? Por ende yo voy aquí a controllers, agregar controlador, enfermedades, controlador vacío, ¿ya? Ahí está, automáticamente creado el index. Acto seguido tengo que crear la carpeta asociada al controlador para que aloje sus vistas. Por ende yo en views hago agregar nueva carpeta, enfermedades. Sí, está bien. Y dentro la acción index o la vista asociada a la acción index. Vista parcial. Perfecto. Aquí un mensaje, listar todas las enfermedades. Ya. Vamos super. Voy a aprovechar el impulso e inmediatamente también voy a crear la ruta que debería dar respuesta a la funcionalidad para el despliegue de un formulario para registrar una nueva enfermedad. ¿Ya? El nombre de la ruta va a ser nueva enfermedad. La URL de invocación que yo escribo en el navegador va a ser enfermedades nueva. El mismo controller, enfermedades, acción nueva, ¿ya? Puede ser cualquier otro nombre de controller, no necesariamente coincidir nueva aquí con nueva acá, no tiene por qué coincidir, ¿ya? Lo que sí debe coincidir es que lo que yo escriba acá tiene que existir como método de acción dentro del controlador, ¿ya? En este caso nueva tiene que existir acá como una acción nueva, y a esta acción también tenemos que darle una vista asociada. Nueva. ¿Ya? Formulario para registrar una enfermedad. Perfecto. Ya, luego de eso yo recompilo mi solución. Todo bien. Vamos al navegador. Yo aquí debería poder escribir enfermedades sin tener problemas. Debe responderme la acción index.
está, listar todas las enfermedades, y si yo pongo slash nueva, me tiene que responder la acción nueva. Perfecto, ahí está, lo podemos ver. Ya. Crearemos otros dos métodos, o sea, otras dos rutas, ya, para darle aún más forma a nuestra aplicación, que los siguientes videotutoriales irá creciendo, ya, porque si bien ahora estamos escribiendo las rutas, en el próximo video tutorial la intención es agregarle HTML a las vistas, ya, y empezar a usar algunas funcionalidades de ASP.NET para poder invocar la ruta a través de su nombre, ¿ya? Entonces aquí yo escribo enfermedades auge para listar las enfermedades con cobertura auge, ¿ya? El mismo controlador, acción auge, y otra para las enfermedades no auge. Enfermedades no auge. Esa es la ruta de invocación. Enfermedades slash no guión auge y la acción no auge. Tengo que escribir, por lo tanto, dos acciones nuevas en el controlador. Y está. En este punto es completamente mecánico, ya que como estas rutas, o sea, estas acciones no reciben parámetros, tienen la misma línea, todas retornan el view, ¿ya? Auge, no auge, ¿ya? Creamos las vistas, auge, vista parcial, ¿ya? Listar, enfermedades con cobertura auge, ¿ya? Lo mismo para no auge. Listar enfermedades sin cobertura auge. Perfecto, está todo en regla. Controladores creados, vistas creadas, rutas creadas. Sí, todo bien, revisando. Perfecto. Recompilamos la solución. Ahí está. Entonces aquí yo debería poner auge. Ahí está, listar enfermedades con cobertura auge, y aquí me falta también probar no guión auge. Ahí está. Perfecto. Lo único que nos falta por crear es las rutas que son parametrizadas, es decir, las rutas para ver una enfermedad y una para editar. Y como sabemos, la estructura es igual, ¿ya? Solamente está cambiando el concepto de negocio, pero la estructura no cambia. Por ende yo puedo copiar la ruta de arriba. Obviamente cuidadosamente aquí yo cambio los parámetros, los nombres, por ejemplo, ver enfermedad, ¿ya? La forma de invocación va a ser enfermedades. Ahí está el parámetro de la ruta, ¿ya? El controlador obviamente es enfermedades, ¿ya? Y copiando esto mismo, hago lo mismo para la ruta que representa la funcionalidad de edición.
no el proceso de edición en sí que hace la operación en la base de datos, sino el formulario que expone la enfermedad para ser editada. Editar enfermedad, ahí está la ruta, y la URL va a ser aquí /editar, acción editar. Estas dos acciones no las he creado en el controlador, así que yo voy a mi controlador y las creo. Ver, como yo sé que es una ruta parametrizada, pongo in id, ya. Uso viewback para pasar el id desde el controlador, desde el contexto de ejecución del controlador hacia la vista, ¿ya? Lo mismo pasa para la acción de edición. Editar, tal cual, ¿ya? Un proceso bastante mecánico, como se pueden dar cuenta. Enfermedades, agregar vista, ver, crear como vista parcial, ya, ver detalle, perfecto, ahí está. Me falta el de la edición. Perfecto, todo en regla. Veamos. Rutas creadas. Las rutas creadas me exigen la acción y los controladores creados. Ahí están. ¿Ya? Las acciones que están creadas aquí me exigen la existencia de las vistas. Ahí está. Entonces yo puedo recompilar mi solución. ¿Ya? Voy a invocar la funcionalidad de ver una enfermedad con ID 23. Ahí está, ver detalle de la enfermedad con ID 23. Y para tener el formulario para editar la enfermedad con ID 23, ahí está la URL y ahí está la respuesta. ¿Ya? Entonces, como podrán apreciar, es una operación bastante mecánica una vez que se conoce la secuencia de pasos, ¿ya? Y se puede observar inmediatamente el beneficio de cómo los componentes del MVC separan muy bien la lógica de la aplicación, ¿ya? La lógica de la información, por un lado están los modelos, ¿ya? La lógica de las operaciones, ¿ya? En el controlador, y la lógica presentacional o visual en la vista, ¿ya? Antes de irnos, se me quedó en el tintero, ¿ya? Una última acción o ruta para el paciente. Esta es la ruta del paciente. Voy aquí al fondo y va a ser una ruta cuya funcionalidad va a ser exponer un formulario en el cual yo le pueda asociar enfermedades al paciente. Entonces aquí yo pongo enfermedades paciente, ¿ya? La URL de acceso va a ser pacientes / el ID del paciente /
enfermedades. Perfecto. El controlador va a ser pacientes, el mismo, y la acción va a ser enfermedades. Perfecto. Por ende yo voy a pacientes controller, aquí al fondo, y pongo aquí enfermedades. ¿Ya? Es una ruta parametrizada. ¿Ya? Estoy con ViewBack otorgándole el ID desde el contexto del controlador hacia la vista. Por ende yo tengo que ir a la vista, si no está, crearla. Enfermedades, vista parcial. ¿Ya? Formulario para asociar una enfermedad, paciente con ID, aquí es strong, código C# con arroba viewback.id. Perfecto. Recompilo, todo bien. Por ende yo aquí podría poner enfermedades primeramente, ahí está, listar todas las enfermedades, slash por ejemplo 46 slash enfermedades. Ups, algo pasó. Veamos. Por supuesto, nos hemos equivocado de concepto de negocio, ya que esta ruta, la forma de invocar esta ruta es a través de la URL pacientes, ID y luego enfermedades. Pacientes. Ahí está. Formulario para asociar una enfermedad al paciente con ID 46. Entonces, para resumir, hemos estudiado los principales componentes del MVC de manera bastante resumida. Hemos creado nuestra primera aplicación con Visual Studio 2012. Hemos visto los principales componentes del proyecto que se crea con Visual Studio y cuáles representan cada componente del patrón de diseño MVC. ¿Ya? Hemos creado algunos controladores, algunas vistas y algunas rutas, y hemos visto que en cierta forma el proceso es bastante mecánico. ¿Ya? Espero le haya servido y nos vemos en la siguiente ocasión.